en Apocalipsis capítulo 2. Vamos al versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios añada bendición a su palabra santa. Puede tomar asiento. Hoy estaremos hablando de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la segunda en esta serie de Apocalipsis, que nos traerá un entendimiento mejor de lo que es o lo que Dios quiere que su iglesia a través de los tiempos conozca. Si miramos su interpretación dentro de lo que es el dispensacionalismo, Esmirna significa amarga o amargura. Cubre un periodo del año 64 después de Cristo al 313, o sea, desde el emperador Nerón hasta que se convierte Constantino y cambia la historia de la iglesia. Tuvieron persecuciones por 249 años. Esta es la más grande, la época más grande de persecución de la iglesia. Una de las peores sucede debajo del emperador Diocleciano. Y lo que habla aquí de los 10 días, esta profecía que Dios le revela a Juan, habla acerca de 10 días en especial durante el emperador Diocleciano, que hubieron 10 días que no daban abasto los soldados romanos para matar a los cristianos a espada. Y se creen que en estos 10 días mataron más de 1500 cristianos a espada. Cuando Dios le dice que iban a sufrir estos 10 días, verdaderamente que cuando vemos el verdadero sufrimiento que pasaron, no podemos ni siquiera pensar, ¿verdad?, qué clase de sufrimiento estaba hablando, ¿verdad?, el apóstol Juan. Estas persecuciones dejaron ver que la iglesia era una iglesia que podía pasar por cualquier cosa y nadie iba a apagar su fuego. Este periodo habla de lo que verdaderamente es la iglesia de Jesucristo y aquellos que son parte de. Porque ser parte de la iglesia de Jesucristo quiere decir ser completamente, estar enteramente dentro de lo que es el mover de Dios en un periodo específico. Esta es la iglesia que vio la muerte del obispo muy famoso Policarpo, que ya yo le di la historia en la introducción de este mensaje. Imagínense, 2400 cristianos en 10 días. ¿Por qué? ¿Cuál era su crimen? Vamos a examinar qué era lo que tenía en contra de esta iglesia el emperador romano. Bueno, mayormente y por encima de todo, uno de los crímenes de esta iglesia y la razón por la cual era perseguida era porque no doblaba sus rodillas delante del emperador. Era que mientras se le daba oportunidad tras oportunidad para que negara a Cristo como su Salvador, ellos no lo hacían. Era que cuando tenían la espada en el cuello, a punto de fallecer, se le pedía por última ocasión y por última oportunidad que negaran a Cristo. Y la mayoría de ellos no lo hacían.
Algunos sí lo hicieron. Algunos, cuando enfrentados a la amenaza de la muerte con la espada en su cuello, negaron a Jesús. Entendemos algo por esto, y es que la iglesia siempre está compuesta de gente que son y de gente que no son. Y esto nadie lo puede evitar, porque el mismo Jesucristo dijo que Él era el que venía con el aventador en la mano, y Él era el que iba a separar la cizaña del trigo. Este trabajo no le toca a los miembros de las iglesias, ni a los pastores, ni siquiera de las iglesias. Este trabajo le toca solamente a Jesús, porque es el único que puede medir el corazón de los hombres. Nosotros podemos ponerle un show, ¿verdad?, y vestirnos bien bonitos y dejar ver que somos, ¿verdad?, lo que queremos dejar ver. Pero Dios, que mide el corazón, sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y Él sabe si somos o no somos. Pero ese trabajo se lo dejamos al Señor. El trabajo de distinguir quién es quién no nos toca a nosotros. Fíjense una cosa, amados hermanos. Yo tengo una práctica como capellán del ejército, y es que a mí siempre me han preguntado: ¿y qué tú haces? Porque tú a veces vas a fúnebres que tú no conoces el muerto, tú no conoces qué clase de vida vivió. Y yo le dije: fácil, yo sigo el consejo bíblico. El consejo bíblico es que Cristo es el que se encarga de mandar a algunos al cielo y a otros al infierno. Así que yo se los mando todos al Señor, y yo dejo que Él sea el que los surta. A mí que eso no me toca a mí. Interesante, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos entre las iglesias tratando de separar quién es quién? No se preocupe por quién actúe y de qué manera actúa. La Biblia dice, ¿verdad?, que por los frutos los conoceréis. Y la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que juzgáis, seréis juzgados. Así que la regla de oro aplica en todo momento. Pero hubieron cristianos que, cuando se vieron con la amenaza de muerte, negaron a Jesús. Hoy día hay cristianos que, aún sin la amenaza de muerte, niegan a Jesús. Niegan a Jesús por otras razones: por conveniencias humanas, por destacarse o por salir adelante, por ganar o perder, niegan a Jesús. Pero cuando suene la trompeta y nos paremos delante de Cristo, la Biblia misma dice: ahí habrá sorpresa. Y no va a ser party, sino que va a haber sorpresa, porque quizás se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, Señor, pero en tu nombre. Y el Señor le dice: apartaos de mí, no os conozco. Oye, se pusieron serios. No tienen que ponerse serios, lo que tienen que ponerse a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Lo que tienen que hacer es ponerse a hacer iglesia si no lo son. Y si lo somos, vamos a seguir siendo iglesia, porque a esto nos llama el Señor. Fíjense, cada una de estas iglesias habla y dirige su carta al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Yo no hablo mucho de esto porque, como soy pastor, muchas veces no quiero que la gente malinterprete como orgullo algo que yo voy a decir. Pero en este caso estoy predicando de esto, así que tengo que parar aquí y explicar lo que esto quiere decir. Cuando habla al ángel de la iglesia, la carta se dirige al líder o al pastor de la iglesia. Oh, qué tremendo que hemos perdido ese título, esa posición. Hemos perdido ese lugar que el mismo Dios nos ha dado. Muchos por causa propia, muchos porque no se han comportado como deben comportarse y han perdido el título porque han faltado el respeto, no a la iglesia, sino a su propio llamado como pastor, porque han dado por vergüenza el llamado de Dios en sus vidas. Y qué triste cuando esto sucede. Qué triste que cuando el pastor pierde su lugar, también su título lo pierde, porque Dios no llama santo a lo que es inicuo, y Dios no llama santo a lo que es pecado, y Dios no llama recto a lo que está doblado. Así que nosotros, los pastores, que queremos guardar nuestra dignidad y permanecer en nuestro título, tenemos que andar como Dios nos ha llamado a andar.
como siervos del Altísimo, como gente santa de Dios. Y no hay excusa que nos podemos dar. Nosotros no tenemos excusa para fallar en nuestro llamado. Dios no nos da esa excusa, porque qué lindo muchos hoy día que quieren el título de ángel y le salen los cuernos por detrás. Si yo le predico duro a ustedes, me predico duro primero a mí. Porque si yo les mando, les llamo a ustedes a ser santos, yo tengo que requerir de mí lo mismo o más todavía. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Getsemaní. El que no ha perdido su título. Porque es que Dios requiere de los hombres que se paran en la brecha ciertas dedicaciones, entregas, compromisos. Y por eso Dios nos llama. Y al apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué usted cree que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, perdón? ¿Qué usted cree que él le estaba diciendo? Que para ser el ángel y para llevar ese título hay que sufrir penalidades. Porque hay algunos que se dan los lujos de hacer ciertas cosas, pero el ángel no se puede dar tales lujos. Porque el ángel tiene que pararse delante de Dios todos los días. ¿Cómo vamos a llevar al pueblo a Dios si nosotros tenemos que estar escondidos de Él? ¿Podrá un ángel llevar al pueblo a Dios si tiene que estar escondido de la presencia del Señor? No. Para yo llevar a este pueblo delante de Dios, tenemos que estar delante de la presencia de Dios correcto. Mire, hermano, y estar delante de la... Mire, yo me acuerdo a mi hijo Elías que predicaba un mensaje un día que él decía que él no entendía cómo la gente no le gustaba estar delante de la presencia de Dios. Si estar delante de la presencia de Dios es el lugar más lindo que el ser humano puede estar. Llegué un chin tarde hoy porque mientras estaba preparándome, la gloria de Dios descendió y tuve que empezar a lanzar y tuve que empezar a adorar. Porque estar en la presencia de Dios es glorioso. Saca el tiempo, saca el tiempo, saca el tiempo, saca el tiempo. Iglesia, saca el tiempo para estar en la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios. El salmista decía que era el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Así que me predico yo: para ser ángel tienes que tener alas. Para ser ángel tienes que ser íntegro. Para ser ángel tienes que vivir la vida. Para ser ángel tienes que ser fiel. Para ser ángel tienes que poder presentarte delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser ángel? Ven conmigo y sufre las penalidades conmigo. Jesucristo se presenta a esta iglesia como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Qué tremenda introducción. El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién te cree? En otras palabras, reclama autoridad a cada una de estas cartas. Cristo reclama autoridad para escribirle. Hay gente hoy día que habla sin autoridad, sin conocimiento, sin tener la posición o el lugar que debe tener para hablar. Pero Cristo no. Cristo habló siempre de una posición de autoridad. Aún cuando el mundo va a matarlo y aún cuando el mundo va a quitarle la vida, Jesús dice: mi vida nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Aún en su muerte, Él habla de una posición de autoridad, porque Él la podía tener. Él era el único que murió y por su propia fuerza se resucitó. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el que estuvo en el Elohim del Génesis. Él es el que estuvo en la creación del mundo. Él es el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo nuestro Señor. Su declaración, tremenda declaración: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Un mensaje fuerte, un mensaje que identifica quién es quién, identifica quién es quién. Hay gente que andan confundido toda la vida. El que está en Cristo nunca está confundido, porque el que aclara las cosas se llama ¿quién? Jesús. ¿Ah? ¿Se acuerdan un hombre que andaba confundido en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Se llamaba Natanael. ¿Cuántos lo conocen? Natanael, le habían hablado de Jesús, y Natanael era un buen judío. Era un hombre del templo. Y cuando le hablan a Natanael de Jesús, él empieza a decir, que va. Él está hablando que va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar. No, él está hablando de que ya el sacrificio no va a ser necesario porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Él va a venir a cambiar aquí lo que nosotros por milenios estamos practicando? ¿Cómo que Él va a venir aquí a hacer eso? No. Pero los que están confundidos y son honestos, Dios le quita la confusión. Y allá llegaron con Jesús. Le iban a presentar a Jesús, el que estaba confundiendo el pueblo, el que estaba causando problemas. Y antes que le saliera una palabra de la boca, Jesús le dijo, Natanael, I saw you. I saw you. Debajo de la higuera te vi. Yo me hubiera gustado que le hubiera dicho lo que estaba haciendo, para no tener que imaginarme. Sí, a mí me hubiera gustado que Él me hubiera dicho qué era lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Pero con solo esas palabras, la confusión de Natanael se fue y quedó claro, este es un verdadero israelita. El que conoce a Dios sabe cómo identificar los siervos de Dios y las siervas de Dios, y no son engañados. Come on. ¿Cuántos Natanaeles hay aquí? Natanael, yo te vi, nene. Este es un verdadero israelita. Qué tremendo, ¿verdad? Como es nuestro Dios. Pero fíjese, el mensaje tanto a Natanael como a esta iglesia es bien importante. Porque el problema es que los judíos, especialmente en este periodo de Esmirna, jugaron un papel muy importante en la persecución de los cristianos. Los judíos se encargaron de tratar de destruir la iglesia. Imagínense, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, los que supuestamente eran los que Isaías 53 le dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ellos eran los hombres. ¿Usted sabe cómo se llamaban los judíos? La gente de la ley, la gente del libro, la gente del conocimiento de Dios. Y cuando Dios envía por fin a su Mesías, no solamente que se prestan para guindarlo en una cruz y matarlo, sino que cogen su iglesia y la persiguen, buscan su destrucción, buscan cómo hacerle daño, buscan cómo eliminarlo y empiezan sistemáticamente a matarlos. Ya no estaban en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, pero ahora en los confines, en Asia Menor y en todos los confines de la tierra, el trabajo de cada sinagoga era asegurarse que no hubieran cristianos que estaban abriendo o predicando abiertamente el mensaje de Jesucristo. En este periodo fue cuando, ¿verdad?, las catacumbas, como nosotros las conocemos, fueron abiertas. Y los cristianos hasta morían dentro de cuevas por no salir a coger el sol del día, porque no podían, eran perseguidos de una manera increíble.
Cuando mismo Dios los llama la sinagoga de Satanás. Y déjeme decirle algo, no hay ninguna otra religión en este tiempo que se reúne en sinagogas. La única religión que se reúne en sinagogas era los judíos. Así que no hay duda de quién Dios está hablando. Dios estaba hablando de los judíos y los llamó sinagoga de Satanás. Interesante, ¿verdad? Y le dice, mire la palabra que él usa. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Sabe qué es lo que es blasfema, no? Tanta gente dice, ¿y cuál es el único pecado que Dios no perdona? Hay mucha gente buscando cuál es el único pecado que Dios no perdona para practicarlo, ¿será? O para asegurarse de no practicarlo. Cuidado. Pero el único pecado que Dios no perdona, recuerdo la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia descrita es a sabienta o con conocimiento llamar algo que es de Dios como que fuera del diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir al diablo lo que es de Dios y a Dios lo que es del diablo. Cuidado. Por eso el Señor siempre nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, para no entrar en peligro de atribuir, porque a veces somos tremendos, ¿sabe? A veces vemos algo que desconocemos y decimos, no, eso no es de Dios. Tenga cuidado, no se meta en lugares que no le corresponde, no se meta en camisas de 11 varas. Somos nosotros los pastores y los líderes, y antes de proclamar algo como así lo estudiamos, lo analizamos, lo oramos, lo buscamos, y aún a lo último, si tenemos que declararlo, lo hacemos con mucho cuidado, porque no queremos entrar en un lugar donde al hombre no le corresponde estar. Pero ¿por qué le dice que son blasfemos? Claramente la razón por la cual los llama blasfemos es porque ellos están diciendo que esta iglesia, la iglesia cristiana, no vino de parte de Dios. Tremendo. Ellos están diciendo que la iglesia cristiana no era de Dios y que los judíos no debieran seguir a estos cristianos, sino que tenían que volver al culto al culto de la sinagoga y ir a los rituales del Antiguo Testamento. Ellos dicen, no hagan lo que esos cristianos hacen. Jesús, el mismo Señor los llama blasfemos, porque está diciendo que los cristianos no son de Dios, pero que son del diablo, y que ellos que perdieron la visión y no aceptaron al Mesías son los verdaderos. Interesante, porque no lo son. Y Dios los dice, son blasfemas. Pero mire lo que le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Tremendo, ¿verdad que sí? Cuando somos marcados por el enemigo para ser tentados, para ser rodeados de pruebas y de tribulaciones, para ser zarandeados. A veces tenemos el síndrome de Job. Job, el hombre tranquilo, quieto, que todos los días se levantaba a adorar. El diablo lo pidió. El diablo le tentó, el diablo lo enfermó. Y estas cosas a veces a nosotros no nos hacen sentido, porque aparentemente nosotros no debemos padecer nada si está Cristo con nosotros. Pero el Señor sabe todas las cosas. ¿Y por qué sufre el justo? Dice el libro de Job. Porque Dios es soberano. Porque Dios es el que dice el sí y el no. Y nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Nos sometemos a lo que Dios quiere. Mira la promesa que Él le hace: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Mire, nosotros los cristianos lo que nos resta es ser fiel. Mire, qué fácil es ser infiel en este tiempo. Este tiempo que se presta para todo lo que es infidelidad. Qué fácil es fallarle a Dios. Qué fácil es pecar. Qué fácil es salirnos del camino y correr por lugares donde no debemos. Pero el Señor nos llama a la fidelidad. El Señor nos dice que tenemos que ser fiel, no ayer, hoy o mañana, sino todo el tiempo, hasta la muerte. No en algunas ocasiones, sino todo el tiempo. No cuando las cosas no vayan bien, si aún también cuando nos vayan mal. Mire lo que termina diciéndole: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte es la más interesante de todas,
Porque mucha gente habla del infierno como, ¿verdad? Dice el Apocalipsis, un lago de fuego con azufre, donde el hombre va a ser atormentado por toda la vida o por toda la existencia. Ya no estamos hablando de espacio y tiempo humano, estamos hablando de eternidad, como dice la Biblia, ¿verdad que sí? Pero fíjese una cosa que no miramos bien, y es que la tormenta o el tormento mayor del hombre no será solo el fuego y el azufre, no será lo más duro para el hombre. Lo más duro para el hombre va a ser estar completamente separado de la presencia de Dios. Porque nuestra existencia trinitaria, ¿cuántos saben que usted es trino? Que yo soy trino, igual que Dios es trino. Nuestra existencia trinitaria como espíritu, alma y cuerpo tiene esencia divina, y que por más malo o más pecador que el hombre sea, nunca se escapa ni existe fuera de su existencia trinitaria. Siempre tiene, porque cuando se va el espíritu del ser humano, se muere. Y ahí en el infierno será la primera instancia que el hombre se va a encontrar completamente ausente de la presencia de Dios. Es como estar sin un brazo, sin una mano, sin una pierna, perdón. Es como que nos falte algo de nuestro cuerpo. Lo que nunca hemos experimentado. Nosotros nunca hemos experimentado estar fuera de la presencia de Dios. Pero ¿qué aprendemos de esta iglesia? Y aquí es lo interesante para nosotros en el día de hoy. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Por qué Dios permite la persecución? Y permite que maten a tantos creyentes. Mire, nosotros no tenemos que irnos muy lejos en el día de hoy. Nosotros en los Estados Unidos vivimos lo más bien, lo más tranquilo. Mire, hermano, con una libertad de culto tremenda. Pero no se crea usted que no hay cristianos ahora mismo que están muriendo. Ahora mismo hay cristianos muriendo por su fe, mientras usted y yo tenemos el lujo de estar aquí tranquilitos, a puertas abiertas, con buena calefacción, buen templo, buen lugar. Mientras nosotros estamos aquí gozando, hay cristianos que están siendo puestos a muerte. Miren, en Afganistán yo tuve una experiencia única, una experiencia tremenda, que a mí parte de mi trabajo era enseñar al director de la religión cómo, no su religión, sino cómo nosotros los capellanes trabajamos con nuestros soldados. Y yo notaba algo, que él siempre me decía: ¿te puedo hablar de mi religión un poquito? Y yo al principio, cuando estaba conociendo, le decía: dejemos eso para otro día. Y un día me aseguré con ir con mucho tiempo para ir a darle la clase y a entrenarlo. Y me fui para allá con mucho tiempo. Y él ese día me dijo otra vez: ¿te puedo decir? Yo le dije: sí, claro, háblame, dime. Y me estuvo como 20, 30 minutos hablándome de la religión musulmana y explicándome todo lo que él creía y le gustaba de su religión. Y yo le dije: pues bueno, como en su práctica, en la práctica de los afganos, hay una práctica que ellos, ¿verdad?, son muy cuidadosos en guardar. Y es que lo que tú le dabas a una persona, esperaba para atrás de ellos lo mismo. Y como yo estudié mucho acerca de su cultura antes de llegar a trabajar ahí, pues yo le dije en ese momento, de acuerdo a su práctica, entonces, de acuerdo a su práctica, dice que yo debo hablarle a usted de lo que yo creo. Y el problema de ese día es que él había invitado 5 o 6 personas para estar con él en la reunión ese día, que estaban escuchando ahí. Y yo le dije: bueno, pues déjeme presentarle a usted quién es mi Cristo. Y le empecé a presentar el plan de salvación y hablándole de Jesucristo. Y 15, 20 minutos después que yo estoy hablando, y yo siento la unción del Señor en medio de todo ese lugar donde había tantos enemigos de Cristo. Y yo miro hacia la derecha y veo los soldados afganos que empiezan a derramar lágrimas. Y el coronel que está conmigo se da cuenta de lo que está sucediendo y empieza a pararme. No, pero mire que ya se nos va el tiempo, mire. Y yo sigo porque yo estoy predicando a Cristo y hay una audiencia. A lo mejor no me gané el coronel, pero me gané la audiencia que estaba allí, amados hermanos. Y ellos estaban como temerosos, porque el ellos aceptar a Cristo quería decir su muerte, su persecución. Porque ellos no creen que ningún musulmán debe abandonar su fe. Hoy día hay gente que está muriendo por la causa de Cristo.
Mientras nosotros aquí gozamos, hay cristianos todavía muriendo. Así que cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite la persecución? ¿Y por qué tantos creyentes han muerto? ISIS acaba de arropar lo que es el norte de Irak, la parte sur de Afganistán, Siria y toda esa sección ahí, arropando, mire, matando, destruyendo. ¿Cuántos libros antiguos bíblicos, los más antiguos que existían en la cristiandad, fueron muertos? Fueron quemados, fueron destruidos. Y todavía Dios lo permite. Yo no puedo darle explicación. Yo no puedo explicarles a ustedes por qué Dios permite eso. Si fuera yo, humanamente hablando, no lo permitiría. Pero yo no soy Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Mira al que está a tu lado y dile, tú no eres Dios tampoco. Ahora dile gracias, Señor, también. Pero mire, la pregunta de Job, o el tema de Job, del libro de Job, es ¿por qué sufre el justo? Job, mire lo que dice Isaías 41:10. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tuve que respirar para leerle toda esa declaración. Y a veces, esto está hablando de Jesús ahí, pero a Cristo lo vimos en la cruz. ¿Dónde está esa palabra? A veces decimos, Señor, why me? ¿Por qué yo? Yo he aprendido a no decir por qué yo. ¿Sabe lo que yo digo ahora? ¿Por qué no yo? Why not me? ¿Por qué no yo? Que mucho se le da, mucho se le demanda. Y el que tiene propósitos grandes con Dios para tocar multitudes, a veces tiene que pasar por situaciones que una persona no pasa. El que no va a tocar a mucha gente, quizás no tiene que pasar por mucho. El diablo deja quieto. Ay, si ese apenas se ganó la familia, y cuidado, déjalo ahí quieto. Déjame coger a aquel que está tratando de predicar y enseñar y de alcanzar a muchos. Ese es el que a mí me interesa. Cristo iba a cubrir una humanidad completa con su sangre. Y el diablo quería destruirlo porque no quería que su misión se cumpliera. A veces nosotros cuando miramos a Job decimos, pero Job no hizo nada. Y como los amigos de Job buscamos, ¿verdad?, las cuatro patas al gato y tratamos de decir, esto sucede por esto y aquello. ¿Se acuerdan los tres amigos de Job? Y no es hasta que Eliú se para y dice, espérense, estos viejos que se creen que conocen y que tienen sabiduría debieran haber quedado callados para dejar ver la verdadera verdad de Dios. Pero yo, joven, ahora hablo y ahora digo, oigan mi lógica y mi argumento. A veces así, hermano, todos queremos saber por qué suceden las cosas. James Dobson escribe un libro muy interesante que dice, su título es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Verdad? Como que una contradicción, ¿verdad? Un oxímoron, una contradicción de términos, ¿verdad que sí? Como que lo que Dios hace no tiene sentido. Y si usted compra ese libro, se lo recomiendo, se va a dar cuenta que en el principio del libro él empieza a hablar de historias y de historias de personas que han pasado por cosas que no tienen ningún sentido. A mí me gusta una que no está en ese libro, pero que yo llegué a conocer. Se llama El testimonio del loco de la reja número 8. ¿Cuántos han escuchado el testimonio del loco de la reja número 8? El loco de la, se la voy a dar bien rapidito porque es un testimonio bien largo. Pero el loco de la reja número 8 era una historia muy interesante.
Él era un hijo del general del ejército de Honduras. Y sus padres le pagaron toda la educación posible por obtener. Lo mandaron a los mejores colegios, las mejores universidades. Su carrera iba a ser de médico. Y cuando, ¿verdad?, él con su dinero, con lo que, ¿verdad?, la vida le había dado, lo que se convirtió fue en un drogadicto. Se convirtió en un drogadicto y por su propia boca él dice que por milagro se gradúa de médico y termina sus estudios en Guatemala en sí. Ahí fue que cursó sus estudios médicos en Guatemala. Y cuando llega el día de su graduación, que va pasando a tomar su diploma, graduado de médico, él se llamaba Betancourt, y lo nombran y dicen: aquí está el médico, el doctor Betancourt. Cuando pasa a coger su diploma, cae de un ataque, empieza a convulsar su cuerpo. Empieza su cuerpo a menearse descontrolablemente. Empieza, ¿verdad?, a sacar espuma por su boca. Lo llevan al hospital, le empiezan a hacer estudios. No le encuentran qué es lo que tienen. Buscan los mejores especialistas. Allá cuando va al hospital, la enfermera que trató de sujetarlo se levanta sobre la camilla en un estado de confusión y le arranca el ojo de la cara a la señora y lo tira al suelo, lo amarran, empiezan a tratarlo como una persona violenta y lo obtienen en una camilla amarrado. Le hacen los estudios y se dan cuenta que había pus en su cerebro y su cerebro había sido contaminado por completo. Y dicen: esto es un loco, este nunca se va a recuperar, él va a ser loco toda la vida. Y allá lo llevan y lo meten a un manicomio y lo encierran y lo ponen detrás de barras y le dicen que nunca iba a salir de ese lugar. Allá le daban la comida por debajo de la puerta porque los médicos y los enfermeros le tenían miedo, no querían acercarse a él porque todo el que se acercaba a él le brincaba encima y quería matarlo. Pero había un hombre que Dios lo había preparado para un momento específico en la historia de este humano. Había un hombre que Dios había señalado, el hermano Chemita de Guatemala. Un hombre que levantó unas iglesias tremendas. Y Dios se revela. Y Dios le habla. Y Dios le dice: vete al hospital de manicomios, que allí hay un hombre que yo quiero que tú ores por él. Y Chemita se fue para allá. Es que, hermano, uno no se puede negar cuando Dios llama a uno a hacer algo. Tú no te puedes negar, no importa lo que tú tengas que pagar, no te niegues, porque el plan de Dios contigo es grande. A veces preguntamos: Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Esto no me toca a mí, esto no tiene que ver nada conmigo. Pero es que cuando Dios te necesita y tú le has dicho cuando tú le has dicho al Señor: úsame, o solo quiere Él usarte en los restaurantes más finos de la vida, en los hoteles de 5 estrellas. No, ahí Dios te lleva a descansar. Donde te va a usar es donde la gente no quiere llegar. La gente dice: Dios, úsame, voy para el campo misionero de Puerto Rico. Bueno, ahora sí es un campo misionero ahora. Pero antes no era un campo misionero. A Puerto Rico se va a pasear, a Puerto Rico se iba a disfrutar. Yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo la gloria de Dios en este lugar. Y allá Chemita va. Oh my God. Va allá y se va. Y se entrevista con el director del manicomio. Y se conocían porque era un pastor de la comunidad muy bien conocido en Guatemala. No, yo no lo puedo dejar entrar ahí usted. Yo ahí usted no lo puedo dejar entrar, es un loco. Ese hombre, todo el que entra ahí le cae encima, lo mata, le saca un ojo. Ese hombre no, pastor, ¿cómo usted me va a pedir que yo haga eso con usted?
No, pastor, yo lo aprecio demasiado para dejarlo entrar ahí. Y Chemita, el Señor le decía, vete a orar por el loco de la reja número 8. No tenía nombre, porque al ser el hijo del general del ejército de Honduras, lo tenían incógnito, era secreto. Ellos estaban avergonzados de lo que su hijo se había convertido. Ellos estaban avergonzados de lo que su hijo hizo en su vida y de dónde estaba su hijo. Él estaba ahí como el loco de la reja número 8. Pero para el loco de la reja número 8, para Siete Pestes, para el incontrolable, siempre hay un siervo de Dios que Dios levanta. Ninguno de nosotros llegamos donde estamos por nosotros mismos. Nosotros nos paramos y pisamos sobre gigantes. Hubo alguien que se sacrificó por mí. Hubo alguien que se sacrificó por ti. Hubo un Chemita para ti. Hubo un Espadamata para mí. Hubo alguien que se dejó usar por Dios. Y llegó y obedeció a Dios. Y a tiempo llegó donde Dios lo llamó a llegar. Hay gente que llega y se viste bien y se ponen bonitos y se creen que, wow, I'm all that and then some. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, yo soy, mire hermano, todos nosotros estamos aquí porque la misericordia de Dios nos alcanzó y Dios usó a otra persona. Mi familia es una familia perdida. ¿Ah? Pero Alberto Espadamata llegó, mire qué nombre. Mire qué nombre. Alberto Espadamata llegó a Barceloneta predicando la palabra. A un pueblito chiquito de Puerto Rico allá en la era de los 50, ya usted sabe. ¿Cómo era eso? Pero hubo un hombre que se dejó usar por Dios. Y hoy estoy yo aquí predicando porque un hombre se dejó usar por Dios. Amén. Y allá Chema le dice al director, no, yo tengo que entrar, lo siento, pero Dios me dice que tengo que entrar. Y dice Chema en su testimonio que cuando le abrieron la puerta y él vio aquel retrato que estaba delante de él, dice, Señor, pero ¿qué tú quieres conmigo? ¡Esto es un loco! Yo no sé si a ti Dios te ha metido a algún lugar un día donde tú has dicho, Señor, pero ¿qué tú quieres conmigo? Y si todavía no lo ha hecho, dile, Señor, méteme. Yo puedo decir en toda honestidad y claridad, a mí me ha metido en varios ya. Ya es tiempo que otros se metan para que yo me coja un descansito. Aleluya, aleluya. Y cuando él ve el loco, él dice que la gloria de Dios vino sobre él. Y él le dijo, olvídate que es loco, que es mi siervo. Oiga, mire que Dios es tremendo. Dios es tremendo. Mire, hermano, en la condición más baja que nosotros hemos estado en la vida. ¿Cómo tú te sientes cuando, mire, en la condición más baja que uno está y Dios dice, ese es mi siervo? Yo no sé cuántos se sienten agradecidos aquí de Dios. Yo no sé cuántos se sienten agradecidos de Dios. Miren la oscuridad más grande que tú has estado, el pecado más grande que tú has practicado, y Dios te mira. Esa es mi sierva, ese es mi ¡wow! Por eso no importa lo que Dios me pida, yo lo voy a hacer, porque yo estoy agradecido de aquel que me lavó de mis pecados y me salvó. No importa lo que Él me pida, aunque vaya fufullando, aunque vaya diciendo, Señor, pero ¿qué otra vez? Aunque diga lo que diga, voy a hacerlo, porque Él ha sido bueno conmigo. Hay gente que dice, Eliseo, ya tú has hecho suficiente, ya. Y yo le digo, no, eso solo me lo puede decir el Señor. A mí nadie más me puede decir eso, solo el Señor. Cuando Chema entra a aquella celda, dice que tenía 3 pies de ancho por 10 pies de angosto, de largo. Y él ve que ese hombre era un loco, lleno de... El Señor le dice, es mi siervo, ora por él. Ya Betancourt se incorpora, va al ataque. Pero el que tiene la unción de Dios no le importa quién viene. Contra ti vendrán 10,000, dice la palabra,
mas a ti no llegarán. Cuando Chemita vio a aquel loco que venía para encima, él lo que sintió fue los ángeles del cielo que estaban detrás de él, cubriéndole, acuerpándolo, y dice que le puso la mano encima. Aleluya. El hombre le hubiera metido el puño, pero el ángel le puso la mano. Cuando le puso la mano encima, aquel hombre se incorporó, se tranquilizó, se puso dócil. Oraron por él, lo levantaron. Shema dice: sáquenmelo de aquí, démele en un baño, póngale en ropa, ya él no es peligroso. Y empezó una recuperación que lleva 30 años predicando la palabra de Dios, yendo por todo el mundo, llevando la palabra de Jesucristo. A ver si un día me lo traigo para acá para que lo escuchemos. Todavía está predicando. Amén. Usted sabe lo que es eso, hermano. Cuando a veces nosotros decimos lo que Dios no tiene sentido. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Y en todo donde Él está, Él tiene un propósito. No pregunten más por qué yo he pasado por esto o aquello o lo otro. Pregunta: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Oh, si solo en el momento del sufrimiento pudiéramos entender qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar o cuál es su voluntad. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay muchos hermanos que se han olvidado la razón por la cual Dios los llama. Están sentados viviendo sobre sus laureles, disfrutando de una buena vida y olvidando el llamado de Dios en su vida. Getsemaní, yo te voy a hacer un llamado directo en este día, porque el mensaje de esta iglesia es: recuérdate de dónde yo te salvé, de dónde yo te saqué y el propósito por la cual hice este llamado a tu vida. Iglesia Getsemaní, te estás distrayendo demasiado. Te he dado bendición, dice el Señor. Te he levantado de la pobreza, te he levantado de donde no había y ahora te estás distrayendo. Te estás olvidando el propósito de tu vida. Pero así te dice el Señor: despiértate tú que duermes, para que Cristo te alumbre. Despiértate, que no te entretengas en esta vida, sino que entiendes la razón por la cual yo te llamé. La razón por la cual yo te escogí, te llamé, es para que estés de pie, para que estés trabajando, es para que no estés cómodo. Dios tiene algo contigo. El propósito de Dios contigo no se ha terminado. Levántate, levántate. Sí, has sufrido, pero el Señor te dice: muchos han sufrido por mí, hasta la muerte han sufrido y no han retrocedido. ¿Por qué te concentras en el sufrimiento en vez de concentrarte en la bendición que hay en tu vida? ¿Por qué te concentras en el sufrimiento en vez de concentrarte en el propósito de Dios de tu vida? Es tiempo de concentrarnos en los propósitos de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Yo te invito a considerar: no porque sufre el justo, no porque hay hombres como Nerón y Diocleciano que existen en esta vida, no porque hay gente como tú, que Dios llamó del lugar donde estaba. Propósitos divinos. Todavía tú no has cumplido el propósito. No me digas que estás cansado, because you ain't even halfway there yet. No me digas que están cansados porque no están ni a mitad de camino. No me digas que están cansados, que has hecho mucho. No has empezado todavía. Si estás cansado es porque estás entretenido en otras cosas. Lo que te está cansando no es el trabajo del Señor. Lo que te está cansando es las otras cosas. Dios habla a tu conciencia en este día. Dios habla a tu corazón en este día y te dice, y te hace un llamado y te dice: ven, en medio de tu sufrimiento, yo estoy contigo. Y yo sé que el sufrimiento a veces te hace olvidar de Dios. Qué duro es, qué duro es.
un hijo está pasando por prueba. Dios no nos da el permiso de quitar nuestro ojo del precio. Qué duro es cuando uno no entiende lo que está sucediendo. Dios no te da permiso de quitarte. Te invito a entregarle tu prueba a Dios. Entrégale ese hijo a Dios, esa hija a Dios, ese esposo a Dios, esa esposa a Dios. Entrégale esa situación a Dios. Pórtate tú como el hombre y la mujer de Dios. Que tú veas cómo las cosas cambian. El problema es que queremos coger la justicia en la mano. El problema es que queremos arreglar lo que nosotros no somos capaces de arreglar. El problema es que queremos meterle a Dios por la cabeza a ese hombre, a esa mujer, a ese hijo. Y eso no se puede. No se puede meterle a Dios por la cabeza, pero sí se puede enseñar quién es Dios a través de mi comportamiento, a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mis hechos. No sigas haciéndolo con tu fuerza, vas a perder every single time. Todas las veces que lo atentas con tus fuerzas vas a perder. No te apures. El día que Dios llegue a tu esposo, me acuerdo el testimonio de un hermano de esta iglesia, el más guapo del pueblo, el más guapo de la ciudad, el más malo de todos. Y un hombre de 5 pies, 4 pulgadas, le dijo, ven acá que quiero orar por ti. Y allá sumiso, parece que eran las palabras de Natanael. Ven acá guapito que yo quiero hablar contigo. Y allá le puso la mano encima. Y cayó en el suelo. Y lo único que pudo decir fue, Señor, si tú me permites levantarme de este suelo, yo te sirvo. Pero no te salvó para charlatanear ni para estar por ahí ocioso, para estar peleando con Dios. Te salvó para cosas grandes. Aleluya. ¿Cuántos quieren el propósito de Dios en su vida? Amarga es Esmirna. Pero aún en la amargura de la vida, Dios está presente. Aún en la amargura de la vida, Dios dice, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Aunque pases por el río, las aguas no te anegarán. Aunque por el fuego, no te quemarás. Sadrac, Mesac y Abednego fueron echados en el fuego. Fueron echados en el fuego más ardiente. Y cuando miraron adentro, lo único que se había quemado es la ropa. ¿Usted sabe lo que simboliza eso? Porque la ropa es de este mundo. La ropa es de... No se quema la persona, porque la persona es de Cristo. Lo que se quema es lo de este mundo. Y cuando tú estés adentro te dirán, adiós, y no echamos 3. Hay 4. Y el cuarto tiene semejanza como el Hijo del Dios viviente. Iglesia, no deje que la amargura de la vida te quite la bendición de Dios. Dios está contigo. Levántate, ponte sobre tus pies. Oh my God. God is good. And all the time, God is good. Levanta tu mano conmigo al cielo. Yo no sé, Dios te ha hablado de una manera tan grande en este día. Yo te invito ahora a reflexionar en lo que Dios te ha dicho y a recapacitar. Yo te invito a recibir la palabra de Dios en tu vida. Yo te invito a activar
el llamado de Dios en tu vida. Yo te invito a activar el llamado de Dios en tu vida, que lo tienes sentado. Y que Dios te recuerda que por algo te salvó. Dios te recuerda que Él te salvó a ti para alcanzar a otros, y tú no estás haciendo el trabajo que Él te llamó a hacer. Vamos, activa tu llamado, activa tu ministerio. ¿Qué pasa? Que antes tú traías a la gente y la llevabas a la célula y la traías a los pies de Jesús, y hace tiempo que no te ganas a alguien. Vamos, activa ese llamado de Dios en tu vida. Tú no eres esta persona que está viviendo en este momento. Tú eres una sierva de Dios, tú eres un siervo de Dios que Dios ha llamado para cosas grandes. ¡Ven! Sufre conmigo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¡Ven! Cristo está aquí para decirte: ven. My God. Me vale decir que el altar está abierto. Ven, el altar está abierto. Ven, busca tu llamado. Ven, busca renacimiento. Vamos, sí hay amargura, sí hay problemas, sí, todo eso, pero no, en Cristo, en Cristo. En Cristo, en Cristo. Ay, en Cristo, vamos. Despierta. Despierta tú que duermes. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ven. El altar está abierto para ti. My God.